y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Sony PlayStation. Cómo la hemos pintado en negro, cómo le hemos hecho las botas, que esta vez la he hecho con un rojo de la Mazda. Luego pondré unas fotos para que se aprecie mejor al sol. Los detalles del mando, le hemos pintado esta vez los puertos para que quede más oscura, más bonita. Y por dentro similar a la otra. Los logos de Umbrella, las letras las hemos colocado esta vez de Sony PlayStation en color rojo. Y al mando exactamente igual. Le hemos rascado las letras de aquí, hemos rellenado, le hemos pintado los botones y le hemos colocado nuevos stickers y atrás para que funcione perfectamente. Y ahora vamos a escuchar. Qué bonito este sonido. Yo no os entretengo más y os dejo con el vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una PlayStation 1 de Resident Evil. Sé que ya hice una, pero vamos a hacer una versión, digamos, mejorada, una versión 2.0, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para mejorarla? Bueno, la primera que hice era de mi amigo Jotan. Siempre que se hace una primera tirada, una primera serie, digamos, bueno, pues uno le sirve para ver cómo poder hacer otras, cómo poder mejorarlas, etcétera, ¿vale? Lo primero, le vamos a tapar la pegatina de abajo, ¿vale? Que es importante, es para mi amigo Ismael y la quiere tapada. Y taparemos, como siempre digo, para que nos entre pintura en la pegatina, retiraremos y luego limpiaremos bien, ¿vale? Siempre colocarlas, ¿veis? No voy a poner montaje ni desmontaje, ya la tengo desmontada, rectas las piezas. Lo que sí que vamos a hacer un detalle que estuve pensando yo porque hice la consola y no le pinté los puertos. Y la verdad no quedó mal, pero creo que negro podría quedar mucho mejor. Y los he soltado, ¿vale? Tiene una pista, una pequeña pista, y los he soltado. Y para taparle los orificios, como estáis viendo, trae unos palillos de dientes que romperemos por la mitad, ¿vale? Romperemos por la mitad, quitaremos, digamos, el sobrante, los pelillos que nos puedan quedar, o más pequeños, los colocaré algo más pequeños, y vamos a irlos introduciendo en los orificios donde, digamos, entran. No os volváis locos, no los metáis hasta dentro de... ¿sabes? Así ya nos servirá para taparlos y que no nos entre pintura ahí. La tapa del memory card no me preocupa. ¿Por qué no me preocupa? Porque como tiraremos con poco aire, ¿vale? No la vamos a llegar a meter para adentro y nos hará de pantalla y no nos, digamos, estropeará las conexiones, ¿vale? De todas formas, a ver si ya la podré enseñar la consola funcionando, ¿vale? Y así vamos a ir haciendo y los vamos a ir colocando para poder pintar los puertos, ¿vale? He colocado los botones, acordaos siempre de marcar el que es de open, el de abrir, el de cerrar, etcétera, ¿vale? Los mandos también en los soportes y he conseguido que, bueno, mi amigo Javi me haga las letras de Sony. Esta vez las vamos a poner en color rojo, que creo que le dará un toque más a la consola, tanto en el mando como en la tapa, ¿vale? En la anterior que hice solo las había conseguido en blanco, pero esta vez tenemos para ponerlas en color rojo, incluso a los botones, que no sé si pintaré los botones también de negro y le colocaremos los logos en color rojo, ¿vale? Eso ya lo iré viendo a medida de las capas que le vaya dando y supongo que va a ser muy similar. Va a ser en color negro y esto lo haré en rojo, ya miraré si se me puede ocurrir alguna cosa, ¿vale? Las pegatinas las tengo aquí, o los stickers que vamos a colocar, que los he comprado por eBay. Bueno, en este caso me los ha comprado Ismael, me los ha mandado y todos estos son todos los que os vienen, ¿vale? Vosotros elegís cuántos poner, etcétera. Yo creo que ponerlos todos cargaría mucho la consola. Sí que voy a poner este dentro, ¿vale? Como hice en la otra, los de estos, no sé si le llaman de Biohazard, no lo sé. Si colocaremos alguno, aunque sea por abajo, ¿sabes? Para darle algún tipo de detalle. Los de Umbrella sí que haremos algo similar, colocaremos aquí, o lo más seguro vaya en este lado, o ya veremos incluso si lo colocamos en la zona central. Eso, bueno, iremos viendo, ¿vale? El mando, empapelarlo bien, ¿vale? Para dejar esto, digamos, para arriba, para luego poderle rellenar estas letras, ¿vale? Bueno, pues yo ya os dejo. Vamos a pintarla de color negro
y vamos a dejar pasar 10-15 minutos. Daremos la siguiente capa de negro y volveremos a dejar pasar 10-15 minutos. Y entonces le tiraremos las gotas de color rojo a toda la consola. No voy a utilizar el rojo que utilicé para hacer la primera Resident Evil. Voy a utilizar un rojo con la que hice una Xbox, que es de la marca Mazda. El rojo es un rojo más metalizado, digamos. La zona interior supongo que sí utilizaré el anterior. Pero bueno, eso iremos viendo, ¿vale? Yo corto aquí y me voy a pintar ya de color negro las piezas. Bueno, pues una vez ya todo preparado, todo bien limpio, he lijado muy bien. Sé que siempre lo digo, soy muy pesado, pero hay que lijar muy bien, ¿vale? Muy suave y sobre todo limpiar muy bien luego con cepillo y con alcohol, con un trapo limpio, etcétera, etcétera. Vale, yo le voy a dar la primera pasada de negro. Y entonces dejaremos pasar 10-15 minutos y le volveré a dar la definitiva de negro. Y ya pero no la grabaré esa. Ya solo me grabaré echándole, digamos, las gotas, ¿sabes? El color rojo y poco más, ¿vale? Solo para enseñaros bien. Solo voy a pintar esta pieza, para que veáis bien cómo se pinta, con poco aire y ya está. Las demás las empezaré a pintar, os explicaré 2 o 3 cosillas donde hay que tener, digamos, en cuenta algo, pero no la voy a pintar entera para que no os aburréis, ¿vale? Y me voy a colocar aquí. ¿Veis? Hemos colocado los palillos de dientes, pues le vamos a ir metiendo poco a poco. ¿Alguno se mueve? Pues el que se mueve apretamos un poquito más para adentro y vamos a bajarle el aire. Vale, tiramos, no intentamos cubrir de primeras, nunca, ¿vale? Vale, tiramos. Que cuele, nos costará entrar al memory card por arriba, digamos, a la tapa por arriba, ¿vale? Pero más o menos esta es la idea. La dejo por aquí, ¿vale? Vamos a pintar el mando. Ya se nos ocurrirá hacerle algún tipo de detalles luego a los mandos, rascándole las letras de atrás, etcétera. Vale, voy manchando, ¿vale? Si os fijáis que ahora lo pasaré por cámara el mando, se sigue viendo el color de abajo. No interesa taparlo, ¿vale? La tapa por arriba. Importante, sabía que me dejaba algo, la rueda. La vamos a pintar una vez y ya luego la protegeremos siempre, para que no pille grosor esos dientes que tiene, ¿vale? Así que vamos a darle una pasada a la rueda. Vamos dando. Nos costará que cuele pintura ahí dentro, pero no pasa nada. Poco a poco, no tenemos prisa, y vamos a mancharla, ¿vale? La dejamos por aquí, pillamos la grande y, como siempre, contornos de abajo. La zona de la rejilla es lo que más nos va a costar y de esta tapa he de decir una cosa. Esto no lo peguéis a ran, ¿vale? Mirad yo cómo he dejado un espacio, digamos, de seguridad, ¿vale? Porque luego la pintura cuando cae, para que no se nos enganche y nos cree ahí, se quede con la tesa pegada, o papel, o cartón, o lo que le pongamos, ¿vale? Así que vamos a irle dando. Vamos dando. Tengo un mosquito por aquí rondando, que les gusta mucho el olor del disolvente. Vamos aplicándole. A la zona del centro no le voy a tirar mucho negro, ¿veis? Porque irá en otro color. Sí que le tiraremos barniz, pero no color. No vamos a desperdiciar color y luego también, al ser negro, nos va a costar más de cubrir, ¿vale? Y vamos a irle tirando. Estas son las zonas donde más nos va a costar entrar la pintura, ¿vale? Así que le vamos tirando poco a poco. Vale, la rejilla también le vamos a disparar por dentro para que se cubra bien. ¿Veis? Y una menos. Y bueno, yo me voy a poner ahora a terminar las otras, ¿vale? Así no os aburro más, hago el tutorial más rápido. La segunda capa no la voy a grabar, que le voy a dar de negro, pero yo dejaré pasar 10-15 minutos y le daré otra de negro. Dejaré pasar 10-15 minutos y ya le empezaremos a tirar el color rojo, que esa será la que grabemos, ¿vale? Yo lo pongo a cámara rápida y ya luego me veréis poner las gotas. Conecto el compresor.
seco, ya le da la segunda mano y he dejado pasar 10-15 minutos. Vamos a tirarle las motas rojas, ¿vale? Se ve bien, pistola al revés la he puesto para que me aproveche, para que caiga toda la pintura, ¿vale? Y con muy poquito aire vamos a irle salpicando. Mirad el plástico de atrás, cómo se va manchando. No se va a ver lo mismo tan rojo como la primera que hice, pero puede quedar también muy guapa. Vamos a meterla así como para un lateral. Vale, y yo lo voy a dejar así. Le ha caído un poquito a todo. Voy a enseñároslo. No sé si se apreciará bien. Ahora tenemos que dejar que seque, ¿vale? Incluso por dentro también. Espera, voy a dejar la pistola en el suelo. Y aguanto, mirad, ¿veis? Cómo ha quedado todo. Ahora dejaré que seque bien, digamos, estas gotas, unos 10-15 minutos. Prepararé el barniz y le retiraré esa pegatina, y al mando, que ahora le tiraré alguna gota también, ¿vale? Se ve que la pegatina de trasera, ¿veis? Es nuevo. Pues la quitaremos, la limpiaremos y quedarán las letras de Sony, pero cuando lo veáis me entenderéis mejor. Yo voy a dejar que pase un rato y ya me voy arriba a quitarle la pegatina esa y al mando. Ahora ya podemos dejar pasar 10, 15, 20 minutos mientras preparamos el barniz. Bueno, una vez seco ya, ¿vale? Esto es lo que me refería yo. Muchos mandos de Play no nos damos cuenta y la etiqueta esta va protegida por un plástico súper fino, ¿vale? Que yo ya he retirado y ya una vez barnice y le haga las cosas parecerá original. ¿Veis qué bien ha quedado? Bueno, la he quitado con un cúter, ¿vale? Y ahora le vamos a retirar esta. A ver cómo me coloco y vamos retirando poco a poco, ¿vale? Nos ayudaremos de un cúter o de una cuchilla, ¿vale? Para ir levantándolo todo. Y vamos retirando las tesas como las hayamos puesto, ¿vale? Siempre vamos a manchar, yo lo que digo siempre, yo siempre dejo para manchar un poquito la pegatina, ¿vale? Os la voy a enseñar ahora a cámara. ¿Veis? Está manchada por aquí arriba, por aquí en la esquina y por aquí abajo, ¿vale? Yo ahora con un taco de goma y un trapo que envolveré así, ¿vale? Introducimos el taco debajo y con alcohol, ¿vale? Aguantamos bien el trapo, le voy a ir retirando todo el contorno, ¿vale? No me voy a grabar porque ya lo habéis visto varias veces en mis tutoriales, ¿vale? Pero, ¿veis? Puede quedar muy chulo, ¿vale? Yo lo dejo aquí y ya el siguiente paso me veréis barnizando y dando una explicación y ya está. Bueno, una vez ya limpio, que he tenido un percance, ¿vale? Lo pondré en una foto para que lo veáis mejor. ¿Veis? Aquí limpiando, en este lado donde está la zona amarilla de la izquierda, digamos, me he comido un poquito el color. No pasa nada, hoy no le vamos a hacer nada. Lo vamos a dejar. El siguiente día taparemos bien con una doble tesa y tiraremos un pulverizado de negro, o con un simple pincel rellenaremos eso de color negro y volveremos a barnizar encima. Y no se notará, ¿vale? Yo me voy a poner a barnizar, ¿vale? Os voy a ir enseñando algunas piezas. ¿Veis? Hay alguna zona que se verá gris, pero como queda abajo en la consola, ¿vale? Ha quedado bastante bien cubierto. No nos matamos. A esto solo le daremos una mano de barniz, digamos. Hoy. Hoy le daremos 10-15 minutos y le daremos otra vez. Y ya lo dejaremos. A las siguientes piezas sí que le daremos 2 veces. ¿Vale? Eso para no engordarlo, para que no le entre mucha pintura, no jugárnosla mucho. ¿Vale? A estas piezas sí, para que pillen cuerpo y poder disimular las gotas. ¿Vale? Tapa. Vale, le vamos dando a la rueda lo mínimo, recordar, y vamos dándole barniz. Si tenemos que engordar este tipo de piezas, engordamos las zonas planas, ¿vale? No engordamos los cantos ni nada, porque luego esto tendrá que apoyar en la consola, tendrá que encajar, ¿vale? A los mandos igual.
que le pondremos las pegatinas rojas de Sony y creo que le pueden dar un toque muy, muy guapo. Cuando hice la de Jotan, la otra Play, digamos, no los tenía. Por eso no lo hice, no por nada en especial, ¿eh? Y ya miraremos si le colocamos los logos de origen en los botones, hablaré con Isma a ver qué es lo que más le gusta a él, etcétera. Bueno, yo lo dejo aquí, voy a poner la cámara rápida y terminamos. Bueno, pues una vez ya hemos barnizado, ¿veis? Este es el acabado, mirad. Qué rugosidad, que se la tendremos que quitar al día siguiente, lijando bien fino para poder colocarle los stickers. Y esto sí que era lo que os quería enseñar. ¿Veis? Le he retirado ya los palillos, se intuye el color gris, pero bueno, esto puede quedar muy muy bien, todo negro en la consola. Tapa de arriba que tendremos que trabajar bastante. Ya siguiente día os lo enseño bien lijado y colocando los stickers. Y seguimos con la PlayStation, ¿vale? Ahora lo que le vamos a hacer, o le voy a hacer, es vamos a ir tapando para rellenarle unos detalles de color rojo, ¿vale? La he lijado muy bien, mirad, ¿veis las gotas que no tiene rugosidad? Aquí en esta tapa lo podremos apreciar mejor, ¿vale? Luego pondré unas fotos. Así es como está. Le he pasado una lija para que veáis la rugosidad que tiene y tenemos que dejarla así, para que se note lo mínimo posible. No recomiendo lijar con una lija más gruesa de 1200. Se puede hacer con 800, pero no la jugaríamos mucho, ¿vale? Porque la capa que tenemos de protección de barniz no es tan gruesa como nos pensamos. Y nos permite con 1200, digamos, poder controlarlo más, ¿vale? Para dejarlo completamente liso. Ya he lijado también la tapa de arriba, que ahora le daremos la vuelta porque la vamos a pintar de rojo por dentro. Pintaremos de rojo aquí también, y lo que voy a intentar hacer es estas letras, este grabado que hay aquí, cuando le demos la capa roja que protegeremos bien todos los contornos, con un taco, lo que siempre hago, ¿vale? Le sacaré las letras de abajo. Y estas muecas que entran para adentro, si lo podéis ver, taparemos con tesa, pondré una foto para que se me entienda mejor, ¿vale? Aprovechando, digamos, tapamos lo máximo posible lo redondo para que nos quede de color rojo también. Y le he lijado ya, he aprovechado, le he lijado las letras de atrás y también las letras de atrás del mando, ¿vale? Y ahora luego recogeré todo esto y lo que vamos a hacer, a ver si se puede apreciar aquí, es la pegatina esta, ¿vale? Me comí un poquito en este canto. No sé si se podrá ver, se podrá apreciar bien, ¿vale? Luego giraré la cámara para que se vea mejor. Vamos a tapar un poquito con cinta de carrocero aquí, ¿vale? Que lo voy a hacer ahora para que se me entienda. La pegatina la vamos a proteger un poquito y lo que vamos a hacer es con un pincel y el mismo color negro que hemos utilizado, con un pincel o un palillo de dientes, un poco de lija, vamos a rellenar esto de color negro. Antes lijaremos por eso y ya luego se barnizará encima y no se apreciará nada, ¿vale? Bueno, yo me pongo a preparar estas piezas, a taparlo bien para que solo se vea aquí de color rojo. También en el mando he hecho lo mismo, ¿vale? Le hemos puesto aquí el logo de Umbrella y he protegido esto así para tirarle color rojo a esta zona, que taparemos bien esta también para que se vean las letras rojo. Quitaremos la cinta y barnizaremos encima y serán todos los detalles, suman, todos, por pequeño que veamos, que creamos, no le damos importancia, pero luego el conjunto quedará muy bien. Y los botones ya los tengo preparados para barnizar, ¿vale? Yo me voy a poner a preparar estas cosillas y en el siguiente vídeo hacemos lo de la pegatina y ya os enseño cómo lo he preparado todo. Bueno, pues vamos a corregir primero el defecto, ¿veis? Lo voy a acercar todo lo que podamos a la pantalla, ¿veis? Esta tira gris, ¿vale? Pues entonces taparemos más o menos, ¿eh? No hace falta que quede, digamos, perfecto, y se la vamos a disimular. Yo he cogido tengo un pincel del color, ¿vale? Esto que veis aquí que pone GN0 es el código de color, ¿vale? Es un negro de Nissan, ¿vale? Nissan, y no sé si también lo usa la marca Renault, que creo que sí. Entonces llevamos una lija ya gastada, ¿vale? Y pondremos un poco de pintura aquí. Ponemos un poquito y luego os explicaré todas las piezas porque ya nos pasamos a darle rojo y a barnizar.
¿vale? Y si humedecemos una esquina. Esto también se puede hacer con un palillo de dientes, ¿eh? Pero bueno, yo lo voy a hacer con esto, que lo tengo más a mano. Y vamos a ir poniendo pintura por el contorno, ¿vale? Vamos a ir tapando, a ver que vea ahí un poquito bien. ¿Vale? Es para disimularlo, esto es mínimo porque no lo vería nadie, pero bueno, ya para nosotros mismos, para que nos acostumbremos a trabajar lo más fino posible. También le he lijado estas pequeñas flechitas, ¿veis? Que tienen, que digamos, donde nos marca dónde van todos los tornillos. Y bueno, le he puesto aquí también un sticker, etcétera. Ahora vamos a dejar que esto seque un poco, ¿vale? Y mientras seca os voy a ir explicando las piezas. Como no hace falta que lo tapemos perfectamente, ¿por qué? Porque solo vamos a pintar esta zona. Tiraremos un pulverizador de rojo, retiraremos la cinta y luego limpiaremos, ¿vale? Dejo esto por aquí. Los botones los voy a pintar de color negro. ¿Por qué? Porque le voy a poner los logos en color rojo que me hizo mi amigo Javi. El mando lo he tapado así, ¿vale? También no muy finamente, digamos. Y la tapa de atrás, de arriba que diga, ¿vale? Hoy solo la vamos a pintar por dentro, de color rojo, y ya barnizaremos. Cuando le quitemos toda la cinta, ya lo mismo, limpiamos los bordes. Esta la voy a colocar ahora mismo un poquito mejor o más baja, ¿vale? Para que el borde este también lo pille, ¿vale? Luego, como tenemos que limpiar, pero sí en esta proteger la rueda. Esta rueda es importante, ¿vale? Porque es lo que hace que suba y que baje la tapa. Bueno, la hemos lijado bien, la he limpiado bien, y la que más va a costar, la que más faena va a dar, es esta que tengo aquí. Espera, retiro esta. Vale, yo he tapado así, no he tapado muy bien, ¿vale? No está muy bien hecho, pero para que lo veáis. Mira, y aquí voy a tirar la cinta un poquito más para arriba, porque vamos a pintar este borde de color rojo. Tiraremos rojo y rojo esto, y luego retiraremos toda la cinta y limpiaremos el contorno. Y aquí pondremos una pegatina de Umbrella, ¿vale? ¿Veis? Sobre todo estos cantos es lo que más os va, digamos, a costar, pero bueno, se disimula bastante bien. Lo que sí, que cuando hagamos estas cosas, ¿vale? De encintado y pintemos, cuando se pinta tenemos que dejar muy bien secar la pintura, 10-15 minutos, incluso la podemos sacar un poquito al sol, y luego retiraremos la cinta. Y ya luego barnizamos todo completo. Bueno, pues una vez ya hemos preparado el color rojo, vamos a darle, ¿vale? Lo haremos en dos veces. Le daré una capa fina, dejaré pasar 10-15 minutos y le volveré a dar. No intentamos tapar del principio, ¿vale? Le vamos metiendo a los contornos. A ver, ahora. ¿Veis? Un poquito, que vaya pillando color, solo color. Y ya luego arriba le retiraremos todas las cintas y limpiaremos lo que tengamos que limpiar. El rojo tapa, cubre muy bien. Son colores potentes, pero aseguramos de darle a todo. Tendremos que limpiar bastante, porque lo que estamos haciendo es pintar mucha zona, pero ya veréis lo fácil y sencillo que resulta, y nos queda un acabado muy llamativo. Vale, vamos a seguir dándole. Yo esta la dejo. Esta pieza que va aquí dentro, va en el orificio chiquitito también, que no nos lo dejemos, y vamos a pintarla de color rojo, ¿vale? Una pasada. Por aquí el mando exactamente igual, ¿vale? Le vamos a meter así, desde aquí, a las letras. Lo haremos en dos veces, Y al mando, que lo hemos tapado, igual. Le vamos dando de un lado y de otro. Yo la segunda capa no la grabaré, solo pongo la primera, ¿vale? A ver dónde se podrá ver mejor aquí. Y vamos tirando de rojo, sin prisa, no tenemos prisa. Pero lo vamos haciendo, pero giramos la pieza para llegar a todas las esquinas, que aunque nos creamos, mirar por ejemplo aquí, ¿veis? Siempre nos dejamos zonas. Cuando tiene mucha forma tenemos que estar, ya sean redondas, cuadradas, pendientes de todo. Y el filo, el canto también hay que pintarlo, ¿vale? Yo lo dejo así, 10-15 minutos le vuelvo a dar y ya nos vemos arriba, limpiando y preparando para darle la capa de barniz definitiva. Bueno, vamos a ir ya retirando las tesas a todas las piezas, ¿vale? Ya he dejado pasar 10 minutos, 15 minutos es lo que siempre suelo, digamos, dejar, ¿vale?
Y veis, ya se ha pintado todos los contornos y ahora tenemos que sanearlos, digamos, ¿vale? Pongo aquí, espero que se vea bien. Retiro la tesa. Mirad, ¿veis? Pues ahora lo que tendremos que limpiar serán estos pequeños contornos, ¿vale? Pillamos. Para esta no hará falta el taco, ¿vale? Porque es redondeada y podemos irlo limpiando nosotros así. Todo el canto, con cuidado. Es lo más, digamos, delicado en esta consola, si queremos hacerlo así, ¿vale? El darle lo de los dos colores, el tapado, etcétera, pero bueno, pero va quedando muy bien, ¿veis? Mira, vamos retirando con mucho cuidado, porque todos los detalles suman. Vale, aquí también, ahora en zonas donde no lleguemos muy bien, pero tampoco pasa nada, ¿vale? A esta zona sobre todo también, ¿veis? Ya ha quedado bastante curioso. Ahora vamos a hacer el mando, ¿vale? Retiramos todo, aguantamos bien y se nos ha pintado así, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿veis? Hemos pintado un poquito, es sencillo. Esto sí que lo vamos a hacer con el taco. Espera, me voy a sentar para hacerlo algo más cómodo. Cogemos el trapo, una zona limpia y vamos ya a hacerlo. Me voy a dar toda la prisa que pueda, ¿vale? Y vamos retirando, retirando, retirando para dejar, digamos, lo mínimo dentro. ¿Veis? Así es como tiene que quedar. Solo quedarnos uno. Y con el taco le vamos dando a toda la esquina, si hemos manchado, etcétera, ¿vale? A la zona central. Esto es de los detalles, digamos, más fáciles de hacer, ¿vale? Porque son hendiduras muy pronunciadas, digamos, y ya luego aprovecharemos antes de pintar y limpiaremos todo el mando. Pero ¿veis cómo se va viendo? Vale. Esta ya la tenemos por aquí. Ahora vamos a hacer esto. El mando, ¿vale? Bueno, voy a quitar la servilleta, digamos. Yo lo he protegido, mira, alguna servilleta de estas de estar por casa, ¿vale? Soltamos aquí y ya lo otro lo vamos soltando con algo más de maña, de cuidado, ¿vale? Vamos quitando con cuidado. Sé que yo siempre digo que retiréis con cuidado y lo mismo ahora no lo estoy teniendo, ¿vale? Pero bueno, es porque también voy con un poquito de prisa para que no hacer el tutorial muy largo. Y retiramos las tesas todas a un lado para luego tirarlas a la basura. ¿Veis cómo ha quedado? Vale, pues ahora misma operación. Pillamos otra zona del trapo, volvemos a volcarle alcohol y lo vamos a limpiar. Ahora voy a ponerlo más cerca posible, ¿vale? Y así nos quedará. Ahora lo estáis viendo en mate, pero cuando esto pille el brillo, quedará muy bien. Y ahora sí me vuelvo a levantar para retirar todas estas tesas. Esta es la pieza que más cuidado hay que tener, ¿vale? Tardaré un poquito, ya lo aviso, para el que quiera adelantar el vídeo, porque esto no lo hice en el otro tutorial que hice de Play, que hice la de Resident Evil de mi amigo Jotan, porque esto nos va a llevar, bueno, me llevó su tiempo, ¿vale? Entonces vamos a ir retirando todas las cintas, ¿vale? Se nos ha manchado en varias zonas de la consola, pero bueno, no es importante porque luego tenemos que volver a limpiar. Yo siempre antes de pintar limpio las piezas con alcohol. Hay gente que utiliza desengrasantes, etcétera, y si le funciona bien, perfecto, ¿eh? No pasa nada. Yo es que creo los desengrasantes son productos que son más caros, ¿vale? Es más barato un bote de alcohol que un bote de desengrasante, bastante más. Un bote de alcohol pequeñito nos puede costar unos 60 céntimos, 80 céntimos. Los de 1 litro yo los estoy comprando, digamos, a 3 euros, 4 euros. Y os dura, para hacer muchas cosas. Y mirad, ¿veis? Vamos retirando con cuidado. Vale, mirad, qué corte más limpio. Porque yo cuando pongo la tesa lo que hago es con el taco, mismo taco, ¿vale? Voy hundiendo para que se pegue bien la tesa y nos quede, digamos, un corte bastante bien. ¿Veis? Aquí se ha manchado, pues eso. Ahora limpiaremos. Y también hay aquí un problemilla con esta consola. Bueno, problemilla.
Si os fijáis, veis, la redonda no es perfecta aquí, porque tiene hendidura para adentro, y aquí también. Pero bueno, no nos preocupa, porque con un palillo de dientes y en el mismo trapo, yo lo que haré luego, eso ya no lo pondré porque es algo más, requiere más tiempo, le iremos dejando la redondez que tiene que tener, ¿vale? Y la misma operación, mojamos con alcohol, ¿vale? Y vamos a ir pasando, y se va quedando, si lo vais viendo, ya se va quedando redonda la zona. Os va a quedar, esto es súper sencillo de hacer y os queda perfecto, ¿vale? Y ya limpiamos también esta zona, ¿vale? Pero ya ha quedado redondo. Yo de todas formas le haré también, voy a intentar sacarle esas letras en color negro, pero eso no lo grabaré, pero es la misma operación que voy a realizar, pero ya con mucho más cuidado, ¿vale? Más tranquilamente, y vamos dando. Son hendiduras muy gordas y quedan muy bien, ¿vale? Y aquí ya tenemos los botones marcados. Yo ahora haré esta zona, pondré como mucho una foto, y ya aprovechando que tengo el trapo aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer, mirar estos restos de pintura que quedan aquí. No se van a ver, son mínimos, pero vamos a retirarlo y dejarlo todo lo más curioso posible, ¿vale? Que la zona donde está eso no lo ve nadie, pero nosotros somos muy curiosos trabajando y tenemos que dejar las cosas casi o lo mayor perfecto que podamos, ¿vale? Bueno, ya lo dejo así y ya me veréis abajo, enseñaré unas fotos de cómo me ha quedado, digamos, esta pieza, que esta lo mismo hasta la dejo así porque queda hasta bien, ¿vale? Pero esta sí, que la tengo que retocar para dejarlo más redondo y sacar esas letras y barnizamos. Bueno, pues una vez bien limpio todo, ¿vale? Vamos a darle la primera de barniz. ¿Veis? Los botones los he pintado en color negro. Lo que haré con los botones será, cuando tenga el mando ya, o sea, al día siguiente seco, montaré los botones y luego le pondré, digamos, las pegatinas de los logos, para saber bien exactamente cómo van. Y al final me he venido un poquito arriba y le he colocado los stickers que ya sobraban dentro de la consola, porque sé que a mi amigo Ismael le gustará así, ¿vale? Y vamos a darle la primera capa de barniz. Colocamos, solo daré la primera y ya luego os enseñaré, digamos, el acabado. Vale, vamos a ir dando al mando. A la zona de las pegatinas siempre le metemos un poquito más, digamos, para que protegerlas, porque ya no habrán más pasadas. Más pasadas otro día, ¿vale? Pero queda un acabado muy bonito, ¿vale? Y ahora vamos a pintar esta. Y ya luego lo demás lo pondré a cámara rápida, digamos. Sobre todo vigilando mucho los contornos, ¿vale? La zona de las rejillas, que tiene que quedar muy bien, tiene que entrarle barniz. Vale, vamos tirando a las zonas de las pegatinas también, a los bordes, para que no se nos note lo menos posible el corte, ¿vale? Y así es como la vamos a ir dejando. Tapa de dentro, igual. Solo vamos a pintar por dentro, ¿eh? No pintamos por fuera, porque ya el siguiente día la pintaremos, haremos la inversa, protegeremos por dentro y pintaremos por fuera, ¿vale? Y a los botones algo muy suave, algo muy sutil, ¿eh? Si queremos a la cruceta, digamos, sí que le metemos más, porque no se va a repintar, pero a estos todavía le tenemos que poner la pegatina, ¿vale? Y a la zona de abajo, que le hemos recuperado, digamos, el pequeño desperfecto que tenía la pegatina, y así vamos a ir haciendo con todas. Buenas capas sugerentes, ¿vale? Sobre todo para proteger bien las pegatinas, los stickers. ¿Ve? Y a los botones exactamente lo mismo, ¿vale? Pero solo le voy a dar por arriba, no le voy a pintar los laterales para no engordarlos. Esto por aquí. Y ahora el mando parte de atrás, que vaya pillando brillo, una buena capa, ¿vale? Que se vea bien. Dejamos pasar 10-15 minutos
y le volveremos a dar, lo que yo ya lo pondré a cámara rápida. Bueno, pues ya está terminada y vamos a pasar al montaje. Antes sí quería enseñar los botones, que no lo he puesto en el vídeo, ¿vale? Que le puse las pegatinas, lo que hice fue, cogí el mando otra vez, los pintamos primero de negro, cogí el mando, los puse por atrás, les puse una tesa para que sobresalieran hacia arriba en su posición y luego les puse ya los stickers o las pegatinas para marcar y diferenciar cuáles serían, y ahora pasaré a barnizarlos. La que sí que tengo terminada ya es la parte de arriba y pasaré a montarla, ya el siguiente vídeo es montando. La he pulido un poco, os explico con lo de pulir y seré muy breve, ¿vale? Siempre os va a caer alguna suciedad. A todo el que pinta le pasa. Le caen alguna suciedad, motillas de polvo, insignificantes o no, o algunas más grandes, y las podemos eliminar. O bien a mano o bien a máquina. Y ahora es donde yo quería explicar. Si pulís, se pule con una máquina, ya sea eléctrica, ya sea neumática, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre que la máquina esté en movimiento, nunca dejarla quieta, ¿vale? ¿Por qué? Porque calentamos la pintura y la podemos llegar a levantar, sea en plástico o sea en chapa, porque en chapa también suele pasar. Se va calentando, tenemos que ser muy bestias para llegar a ese extremo, pero nunca está de más. Pero en este caso estamos trabajando plástico y el plástico lo tenemos que ir enfriando, porque lo podemos llegar a deformar, lo podemos llegar a levantar la pintura, etcétera, ¿vale? Así que ir controlando siempre que se pula con máquina, ¿vale? Siempre que se vaya calentando el plástico, dejamos que se enfríe, volvemos otra vez a pulir, etcétera, etcétera, ¿vale? Para así no tener ni llevarnos ningún susto. Yo utilizo un pulimento de la marca 3M, es un pulimento que va correcto y bueno, enseño, pero se puede hacer, si es pequeña cosa, a mano. Yo elijo si vais a lijar a mano, con 3000. Con 3000 podéis llegar a quitar las rayas. Si metéis 2000 también podéis hacerlo a mano, pero necesitaréis un pulimento más abrasivo, ¿vale? Bueno, ya ahora pondré unas imágenes de cómo la hemos pulido, etcétera, y ya las siguientes fotos será la consola montada, que ha quedado bastante bien, bastante correcta. Y otra cosa, siempre que pulamos, el polvillo que se genera cuando se pule, vamos a retirarlo, vamos a limpiarlo, vamos a ser curiosos. Aparte de para un mejor acabado, ¿para qué? Para que no se vean que hemos trabajado en estas zonas, ¿vale? Para ser más... que no se vea que hemos hecho nada, que nos ha quedado completamente perfecta. Bueno, y una vez montada, aquí tenemos el resultado. Es una consola muy bonita, que queda muy bien, yo creo que en cualquier color, cualquier cosa que le hagamos y cualquier pegatina que le pongamos. Siempre dejando las superficies bien lisas y sacando, apurando al máximo el barniz o la pintura para sacarle el mayor brillo posible, queda muy, muy bien. Y siempre aseguraros cuando coloquéis los botones, ¿vale? Porque puede ser que os rocen un poquito, etcétera, y no es del contorno. Roza de al haber pintado con el botón quitado, ¿vale? Que es lo normal. Donde ancla el botón por donde pasa, los orificios, habrá que rascarlo un poquito con una lija, pero es mínimo para que enganchen bien, ¿vale? Y este botón de la tapa lo podemos ajustar, tiene un pequeño muelle, ¿vale? Que lo podemos apretar más o menos para ajustarlo. Y para que la tapa suba con mayor velocidad, tenemos que tocar aquí. Ahora bien, no sé dónde está colocado, aquí, ¿vale?
Aquí lleva como una especie de muelle y lo podemos retorcer un poquito, forzarlo para que, si queremos que la tapa suba más rápido, ¿vale? Yo lo dejo aquí, espero que os haya gustado. Os enseño todos los detalles que se le ha hecho al mando. Le he lijado aquí las letras de adelante, de atrás, le hemos colocado las letritas, bueno, los logos. Y en el mando, fijaros, porque muchos, esta pegatina que la llevan va protegida con un plástico. Y nos viene perfecto porque viene completamente bien recortada. Pintamos, la quitamos y barnizamos. Y nos queda un detalle muy, muy guapo. Lo dicho, yo lo dejo aquí. Muchas gracias por todo, como siempre, por el apoyo, por la cantidad de gente que sois, por comentarme siempre y lo que siempre digo, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que nos quede clara, sin problema escribirme, que siempre contesto, siempre, siempre, a todos los comentarios. Tardaré más, tardaré menos, pero siempre contesto. Muchas gracias por todo, de verdad.